Buenos días, hermanos, les saludo con la paz del Señor. También saludamos a nuestros amigos que nos escuchan por el internet y por este medio de comunicación. Hoy día estamos continuando esta enseñanza, esta serie que titula Enseñanzas de importancia que los cristianos deben conocer. Y hoy día vamos a ver un título muy controversial, pero muy importante. Y el título es: el éxito, el querer ser famoso, nos aparta de Dios y de su voluntad. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo 5, los versículos 11 y 12. Amén. Apocalipsis capítulo 5, los versículos 11 y 12. Aleluya. ¿Lo tenemos, hermanos? Apocalipsis capítulo 5, los versículos 11 y 12. Así dice el Señor: y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes, y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Hermanos, este texto es contundente, que el único que merece toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza es nuestro Señor Jesucristo. Algo muy importante que tenemos que saber todos los cristianos, es que dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia, el único que merece nuestra adoración, nuestra admiración, nuestra alabanza es Dios. Es al único que miramos como ejemplo. Gloria a Dios. Y queremos ser como Él. Por eso, hermanos, muchas veces se los he dicho: si buscan parecerse a alguien, busquen parecerse a Jesús. Él es nuestro modelo, Él es nuestro ejemplo, hermanos. Aún a tus hijitos, aleluya, diles: hijo, no quieras ser como yo, no quieras ser como tu mamá, no quieras ser como esos hombres que hay en el mundo. Hijo, mi mayor anhelo, mi mayor deseo es que seas un día como Jesús. Lastimosamente hoy día muchos pastores, cuando Dios en su misericordia los respalda con un milagro, con una sanidad, dicen: ¿vieron lo que yo hice? ¿Ven que ungido estoy? Yo soy el ungido de Jehová. Ese soy yo, dicen. Hermanos, Dios conoce a los hombres. Y a Dios le gusta que sus criaturas le honren a Él, solo a Él, no hay más. A Dios le gusta que lo exalten a Él, solo a Él. Le gusta que lo alaben a Él. Hermanos, a Dios no le gusta que sus hijos exalten y alaben a otros hombres. Por eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado de nunca llevar a nadie a una exaltación, sea un pastor, sea un político, sea un artista, sea un deportista, porque eso es idolatría. Y eso es pecado delante de los ojos de Dios. Y si tú estás haciendo eso con tu pastor, dentro de tu iglesia, estás contribuyendo a la destrucción de tu pastor. Muchos hombres llamados ministros de Dios han caído y se han desviado de los caminos de Dios. ¿Por qué? Porque muchos cristianos los han exaltado, los han elogiado tanto y les han dicho tantas veces tantas cosas para adularlo. Pastor, no he hecho como usted. Si no hubiera sido por usted, pastor, nunca hubiera crecido la iglesia.
y que esto y que aquello. Y lo han magnificado tanto que se llenó de maldad su corazón. Y ahí también se metió el diablo. Aleluya. Por las cosas que le dijeron. Entonces, en ese momento el pastor dice, sí, es verdad. Yo soy el mejor. No hay otro pastor como yo. No hay otro predicador como yo. Y ese hombre se enaltece. Y cuando un hombre o una mujer, sea quien sea, se enaltece, es muy peligroso. Aún en tu vida secular, si Dios te permite progresar, si Dios te da un negocio próspero, qué sé yo, sale tu hijo profesional, es un gran médico, es un gran arquitecto, un gran abogado, un gran ingeniero. Y siendo cristiano, se comienza a exaltar, wow, yo soy el mejor en mi profesión, yo tengo plata, yo tengo dinero, a mí nadie me humilla. Hermanitos, eso es muy peligroso. Miren lo que dice la Biblia respecto a eso. Vayamos a Proverbios, el capítulo 16, por favor. Proverbios capítulo 16, el versículo 18. Aleluya. Mira lo que dice el Señor. Proverbios capítulo 16, versículo 18. Antes del quebrantamiento, ¿qué dice? Es la soberbia. Y antes de la caída, la altivez de espíritu. Entonces es una señal. Cuando un cristiano se enorgullece, cuando un cristiano se enaltece, hermano, lo más seguro es que ese cristiano va a caer. Es lo mismo que le pasó a Luzbel, ¿se acuerdan? Antes de que él cayera, ¿qué pasó con él? Se enalteció. ¿Qué dijo? No, yo también soy hermoso. Me sentaré en el trono de Dios. Hermanos, esta es la señal cuando un hombre o una mujer se va a apartar de los caminos de Dios. Se va a rebelar contra Dios. Y la primera señal será que se enaltecerá. Se volverá soberbio, soberbia, se volverá orgulloso. Hermanos, hay que pedir a Dios que nos guarde de todo eso. A todos nosotros. Por eso, hermano, si Dios te bendice, te da una bendición especial, una prosperidad grande, ten cuidado. Porque ahí se desviaron muchos cristianos. Yo conozco a muchos, hermanos. Y también hay ejemplos en la Biblia. Gloria a Dios. Así que, hermanos, tengan mucho cuidado. Gloria a Dios. Porque si nos enaltecemos, nos enorgullecemos, nos vamos a desviar de los caminos de Dios. Por eso es mejor humillarnos delante de Dios y decirle, yo nada soy, nada tengo, yo nada puedo. Si hice algo, Señor, es por tu gracia y por tu misericordia. Si algo tengo es porque el Señor me lo ha dado. Gloria a Dios. Jamás pongan sus ojos en un hombre, jamás me miren a mí, hermanos, por favor. Eso es pecado. Hermanos, yo quiero que alaben a Dios. Yo quiero que le den gloria a Dios, que exalten a Dios. Entonces yo me gozo también, porque sé que los estoy guiando bien, sé que los estoy enseñando bien. Por eso, hermanos, cuídense, no elogien a los hombres, no exalten a los hombres, alaben a Dios, denle gracias a Dios, denle gloria a Dios, que nunca, nunca, nunca se les olvide esto. Acúñenlo en su corazón, que quede sellado ahí en las tablas de su corazón. No se descuiden. ¿Por qué, pastor? Porque la naturaleza caída que tenemos tiende a la idolatría. ¿Escucharon? Todos los hombres tendemos a ser idólatras. Miren al mundo.
¿Cómo son? Se hacen ídolos de políticos, de artistas, de cantantes, de futbolistas, basquetbolistas. Eso es idolatría. ¿Sí o no? Ahora, la idolatría, hermanos, quiero aclarar esto, es muy importante. No solo es postrarse a las imágenes hechas de yeso, de madera o de metal, no. Ahora, hermanos, los cristianos dentro de la iglesia se hacen ídolos de la música, se hacen ídolos del deporte, del trabajo, de las riquezas, de la comida, de la ropa, etcétera, etcétera. Aunque no me creas, hay cristianos, hermanos, que buscan ropa de moda. Tienen que andar fashion. No están compitiendo con el mundo. Yo he conocido a pastoras, entre comillas, porque ese título es blasfemo, que se hacen llamar pastoras fashion. ¿Qué les parece eso, hermanos? Eso es peligroso. También se han hecho ídolos de los hombres, no solamente de los pastores, de los políticos, de artistas, de deportistas, etcétera, etcétera, etcétera. Y vamos a ver un ejemplo muy contundente acerca de esto. Vamos a ver cómo la naturaleza del hombre es idólatra. Y está aquí en la Biblia. Vayamos por favor a Hechos, el libro de los Hechos, el capítulo 14. Y aquí es cuando Pablo fue apedreado en Listra. Miren lo que dice. Hechos capítulo 14, versículo 8. Aleluya. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Este oyó hablar a Pablo, el cual, fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, y dijo a gran voz: levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. ¿Qué pasó aquí? Hermanos, hubo un milagro extraordinario que Dios hizo en un cojo. Usó a Pablo. Pero miren la idolatría de los hombres. Versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz, diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaron Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas. Y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. En otras palabras, hermanos, querían adorar a Pablo y a Bernabé como si fueran dioses. Hasta sacrificios querían ofrecerles. ¡Oh, aleluya! ¿Lo pueden ver? Por eso, hermanos, el día de hoy hay tanta idolatría dentro de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque los pastores están usando los medios de comunicación cristianas para llegar a los hombres impíos, ofreciéndoles milagros, sanidades, prosperidad. Les están diciendo que van a parar de sufrir, pero no les hablan del arrepentimiento. No les dicen que es Cristo quien hace los milagros. No les dicen que a Jesús es a quien tienen que alabar y agradecer. Y que es por la misericordia de Cristo, aleluya, que Él les permite sanarse o recibir algún milagro. Y muchas veces Dios en su misericordia permite un milagro dentro de una iglesia, una sanidad. Y esa gente, como es indocta, no conocen a Dios, por misericordia de Dios reciben una sanidad, reciben un milagro. Pero como no saben, no conocen la palabra de Dios, comienzan a poner sus ojos en el pastor. Y lo comienzan a idolatrar, lo comienzan a adorar.
Gloria a Dios. Así como pasó con Pablo y Bernabé. Porque esa es la naturaleza del hombre. Pero ¿qué más dice? Versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay. Entonces, como Pablo y Bernabé eran verdaderos siervos de Dios, se opusieron y les dijeron: no, nosotros somos hombres como ustedes. Y dice que rasgaron sus vestiduras, o sea, rompieron sus ropas. Aleluya. Nosotros vinimos a predicarles al Dios vivo, al que creó el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay, o sea, toda su creación. Pero no pudieron impedir que les ofrecieran sacrificio. ¿Por qué? Porque los hombres por naturaleza son idólatras. Miren el desenlace, vamos al versículo 18. Y diciendo estas cosas, o sea, estaban oponiéndose: no lo hagan. Difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio. ¿Sí o no? ¿Se dan cuenta que la gente, hermanos, es mala, es perversa? ¿Se dejan llevar por lo que ven? ¿No toman en cuenta a Dios, sino ponen sus ojos en los hombres? ¿Y qué dice la Biblia? Maldito el hombre que confía en el hombre. Pero lo triste es, hermano, que esto no solo ocurre entre los impíos. No solo esto ocurre en esos hombres que no conocen a Dios. Esto también ocurre entre los cristianos. Y hay un ejemplo bíblico contundente acerca de esto. Vayámonos a 1 Corintios, por favor. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 10. Esto está tremendo, hermanos. Miren lo que dice el Señor. Os ruego, pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. O sea, que no haya peleas pues entre la iglesia cristiana. Versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé. Y Cloé era una señora, una cristiana. ¿Qué hay entre vosotros? ¿Qué? Contiendas, o sea, peleas, agresiones, discusiones. Pero ¿cuál era el motivo? Gloria a Dios, aleluya, de estas contiendas. Mira lo que dice el versículo 12. Quiero decir que cada uno de vosotros dice: yo soy de Pablo. Otro grupo, otra secta: yo soy de Apolos. Miren, otra denominación: yo soy de Cefas. Y aquí Cefas es Pedro, el apóstol Pedro. Y yo de Cristo. Entonces, hermanos, aquí claramente se puede ver la idolatría desde esos tiempos ya dentro de la iglesia cristiana, que se hacen seguidores de hombres. Y aquí hay una contienda, peleas, agresiones. Gloria a Dios, aleluya. Entre cuatro denominaciones, por así decirlo. Y solo los del cuarto grupo fueron los únicos que entendieron y comprendieron la palabra de Dios. Y lo vamos a ver. El primer grupo, la primera denominación, la vamos a llamar así, eran los seguidores de Pablo. El segundo grupo, la segunda denominación, eran los seguidores de Apolos. El tercer grupo eran los seguidores de Cefas, de Pedro el apóstol. Y el cuarto grupo, los que sí entendieron, porque siempre va a haber dentro de la iglesia gente que va a entender, aleluya, a quién tienen que seguir, a quién tienen que alabar, a quién tienen que adorar.
Y este cuarto grupo era así. Estos eran seguidores de Cristo. Y esto me acuerda a la iglesia cristiana de hoy, que tienen contiendas, peleas, discusiones. ¿Por qué? Porque también son seguidores de hombres, pues. ¿Lo pueden ver? Aleluya. ¿Qué más dice? Versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? No. ¿Quién nos salvó? ¿En el nombre de quién fuimos bautizados? ¿A quién seguimos? ¿A quién servimos? ¿A quién alabamos? ¿Algún hombre? No. Solo a Cristo, ¿sí o no? Hermanos, escuchen. La iglesia cristiana debía de ser una sola en todo el mundo, ¿sí o no? Y nuestra única doctrina debía de ser la Biblia. Pero como muchos pastores quieren ser las estrellas dentro de la iglesia, y no solo eso, quieren ser famosos, quieren ser reconocidos, y quieren que la gente los idolatre, y como la gente, aunque cristiana, tiene todavía esa naturaleza caída, idolatran pues a sus pastores, idolatran su denominación. Hermanos, la gente puede hablar mal de Cristo, puede hablar mal de su palabra, pero los cristianos no dicen nada, calladitos. Pero di algo de su denominación, di algo de su pastor. Te saltan, te agreden. ¿Por qué? Porque su denominación, su pastor, hermano, son sus ídolos, son sus becerros de oro. Lastimosamente muchos hombres que se dicen ser siervos de Dios están en busca del reconocimiento humano, de recibir gloria de los hombres, y quieren ser famosos, quieren tener una mega iglesia, quieren que su iglesia sea la más conocida de su país o de su ciudad. Y hoy día, hermanos, hay una competencia por llenar las iglesias. No porque realmente amen las almas y que se salven, no, sino quieren ser la iglesia más grande para poder demostrar que son los mejores. Estos hombres son muy altivos. Aleluya. Y esa es su prioridad. Sin importar si la gente está naciendo de nuevo o no. No les importa si se arrepienten o no. No les importa si están conociendo a Dios o no. No. Y no solo entre los pastores, también entre los cantantes cristianos. ¿Sabían que los cantantes cristianos el día de hoy quieren recibir Grammys? ¿Quieren recibir un Oscar? Y no solo eso, quieren que se les escriba un libro de su vida, quieren una película de su vida. Pero el propósito, hermanos, no es dar a conocer a Cristo, sino que su meta es ser famosos. Y están compitiendo con los artistas seculares. Aleluya. Hoy día, hermanos, es muy difícil encontrar música cristiana que realmente exalte a Cristo. Hoy la música cristiana parece música secular. ¿Se han dado cuenta o no? Ya no hay diferencia. Gloria a Dios. Han quitado de las letras, han quitado de las alabanzas el nombre de Cristo. Y hoy esa música cristiana parece que la estuvieras cantando a tu novio, a tu novia. Parece una canción de amor. Parece que la estuvieras cantando a tu esposa, a tus hijos. Y todo esto, dice que, para llegar a todo el mundo. Y eso está mal. Ahora, ¿por qué esos hombres están haciendo todo esto? Para ser famosos y subir en el rating. Quieren estar en el primer lugar en el rating de la Billboard. Hermano, eso está mal. Escuchen bien.
Primero, cuando Dios creó la alabanza, fue con un objetivo, que esa alabanza fuera para Él, ¿sí o no? Para que lo exaltara a Él. En segundo lugar, nunca Dios creó la alabanza para que sea una industria y que la gente se hiciera rica, próspera o famosa, para que se venda CDs dentro de la iglesia por alabar a Dios. Imagínense, no. Escúchenme bien. La alabanza fue creada única y exclusivamente para alabar y exaltar a Dios. ¿Lo están entendiendo? ¿Saben lo que significa un Grammy? ¿Ah? Fama, reconocimiento. Aleluya, te van a pedir autógrafos cuando camines por la calle, te van a poner una alfombra roja, te van a llevar en una limusina, te van a aplaudir, aleluya, a la gente, van a sacar cartelones diciendo, somos tus fans. Y muchos de ellos van a querer ser como tú. Ya no van a querer ser como Cristo. Esos susodichos cristianos van a querer ser como tú. Y tú te dices cristiano. Y vas a desviar la adoración que le pertenece a Jesucristo para que te adoren a ti. Y te idolatren a ti. Y te hagas seguidores tuyos, discípulos tuyos. Pero escúchame bien. Dios no te mandó a eso. ¿Verdad que no? Yo les pregunto, ¿a ustedes les gustaría ser famosos y ser reconocidos por el mundo y que les dieran un Grammy? ¿Ah? ¿A tu carne, hermano? ¿Sí le gustaría eso? ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque esa es nuestra naturaleza. Es más, hay cristianos que dicen, ¿pero qué tiene de malo que el mundo esté premiando con Grammys a los cristianos? ¿Cómo que qué tiene de malo? Esa es una señal de que ese cantante cristiano se desvió del camino. ¿Por qué? Porque es imposible que a un impío le guste alabar a Dios. ¿Sí o no? Pero como a esos impíos les gusta tu música, es que tu música es mundana, aunque digas que es cristiana. Y ese susodicho cantante cristiano está cantando como los del mundo. Y no sabe distinguir entre lo santo y lo profano, lo que le da gloria a Dios y lo que no le da gloria a Dios. Escuchen, esa gloria de los hombres no glorifica a Dios. ¿Están entendiendo? Aleluya. ¿Están comprendiendo, hermanos? Tienen que entender esto. Dios no tendrá celebridades, no tendrá estrellas, no tendrá gente famosa en su reino. Hermanos, en su reino solo habrá siervos. Hoy día hay muchos pastores, muchos predicadores, evangelistas, que están haciendo hasta lo imposible para darse a conocer. Y son pastores de renombre. Pero hay un solo nombre que tiene que ser conocido. Y ese es el nombre de Jesús. Hermanos, escúchenme bien, por favor. Si alguien tiene llamado en este lugar, Dios no nos llamó para hacernos famosos, sino para dar a conocer su nombre por toda la tierra. ¿Lo están entendiendo o no? Los hombres de Dios que están ahí en la Biblia, los hombres de Dios de los primeros 300 años, los hombres de Dios del tiempo de la Reforma, hermanos, no tenían ningún interés en ser conocidos, ni tenían el más mínimo deseo de ser famosos o estrellas o ser celebridades dentro de la iglesia. No. La función de un verdadero pastor, de un verdadero siervo de Dios, es engrandecer el nombre de Cristo, a tal punto que Él desaparezca. Aleluya. Así como dijo Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe
Es decir, es necesario que yo desaparezca, pero que Él crezca, refiriéndose a Jesús. Juan sí era un verdadero siervo de Dios, pero hoy día, por el deseo de ser conocidos y ser celebridades dentro de la iglesia, se han puesto títulos viciosos, presuntuosos, presumidos, antibíblicos. Y aquí está con ustedes el apóstol tal, el profeta tal, el reverendo tal. Hermanos, esa es una actitud soberbia. ¿Por qué? Porque un verdadero siervo de Dios solamente quiere ser conocido como un hombre de Dios, como un verdadero cristiano. Pero todo esto es una señal de que esos hombres quieren fama, gloria de los hombres. ¿Saben por qué? Porque no conocen a Dios, nunca entendieron su palabra. Y esos hombres anhelan ser reconocidos por otros hombres. Y por más que tengan una trayectoria de muchos años dentro del cristianismo, atendiendo una iglesia, qué pena que aún así continúan extraviados, porque nunca conocieron a Dios. Qué pena, ¿no? Vayamos al Evangelio de San Juan, al capítulo 5, por favor. Evangelio de San Juan, capítulo 5. Y miren lo que Jesús dijo respecto a esto. El versículo 41. Así dice el Señor. San Juan, capítulo 5, versículo 41. Gloria de los hombres no recibo. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: yo no busco reconocimiento mundano, yo no busco reconocimiento carnal. Y un verdadero siervo de Dios no busca esas cosas. Por eso cuando los hombres buscan el aplauso de la gente, eso es una señal de que se desviaron de la verdad. Porque ese aplauso solo le pertenece a Dios. Y todos esos hombres que se están esforzando por hacerse famosos, porque sus nombres sean reconocidos, hermanos, es un esfuerzo que los va a llevar a la perdición. ¿Por qué? Porque están queriendo ocupar el lugar que solo le corresponde al Dios Todopoderoso. Recuerden, porque parece que a esos hombres se les ha olvidado que los hombres, los seres humanos, solo somos criaturas y nada más. Y si algo hemos recibido o hemos alcanzado, hermanos, es por la misericordia y gracia de Dios. Eso es lo que dijo Pablo. Hermanos, también debemos de saber que Dios nos creó y nos llamó para su gloria. Y una de las formas en que damos a conocer su gloria es haciendo su nombre famoso, conocido en este mundo, hermanos. Aleluya. Y nosotros tenemos que desaparecer, empequeñecernos, para que Cristo crezca. Por eso, hermanos, debemos aprender a conocer a Dios. Porque cuando no conocemos a Dios, hermanos, nos podemos desviar. Y cuando conocemos a Dios, entendemos que Él es el único digno y merecedor de recibir toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza. Y esa debe ser la meta de todo cristiano, de todo siervo de Dios, que la gente, los hombres, alaben solo a Dios. Y no tratar de buscar puestos o cargos dentro de la iglesia con la intención de ser conocidos o famosos. No, debemos de seguir el ejemplo de Jesús. Hermanos, cuando Jesús estuvo en este mundo, Él nunca buscó
el reconocimiento o la gloria de los hombres. Hermano, Jesús es Dios. Él podía haber venido, gloria a Dios, podía no haber nacido en Israel. En esos tiempos la nación más poderosa era Roma. Él podía haber nacido en Roma. Hubiera sido un rey grandioso, fantástico, un castillo de puro oro. Aleluya. Pero él mismo, hermano, dijo: mi reino no es de este mundo. ¿Lo están entendiendo o no? Aleluya. Y aquí hay una historia bien tremenda. Ahí mismo en el Evangelio de San Juan, pero en el capítulo 6. Aleluya. Y esto pasó cuando Jesús multiplicó los panes y los peces para alimentar a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. ¿Se acuerdan? Amén. Y después que Jesús hizo este tremendo milagro, miren lo que pasó. Sí. San Juan capítulo 6, versículos 14 y 15. Amén. Hermanos, aleluya. Esto es impresionante. Miren lo que dice el Señor. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Sí, este es el Cristo. Así dijeron. Pero miren, gloria a Dios, aleluya, cómo estaban errados, porque no conocían al Señor, no conocían al Mesías. Versículo 15. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Y aquí surge una pregunta: ¿por qué Jesús no quería ser levantado como rey por esos hombres? Hermanos, porque esos hombres tenían un concepto equivocado de quién era el Mesías. En primer lugar, hermanos, aleluya, esos hombres ni se habían arrepentido y todavía tenían una reacción carnal. Y como vieron las señales, dijeron: este es el profeta que había de venir, o sea, el Cristo. Y asumieron, escúchenme bien, por eso no es lo que pensamos, no es lo que creemos. Miren, ellos dijeron: y nos librará del yugo de Roma. Él es nuestro libertador. Porque en ese tiempo los romanos sojuzgaban a los judíos y los abusaban y les cometían muchas injusticias. Pero al ver las señales que Jesús hacía, dijeron: ahora sí, este será nuestro rey. Y destruiremos a los romanos y a todas las naciones y conquistaremos al mundo entero. Porque ellos pensaron que la intención de Jesús era reinar en Israel, sobre todos los judíos. Pero qué equivocados que estaban. Y todo esto pasó porque dieron una mala interpretación de las profecías, una mala interpretación de la Torá, del Antiguo Testamento. Porque ellos pensaron que el Mesías iba a venir a solucionar sus problemas terrenales. Ellos dijeron: nosotros somos exclusivos y va a defender nuestra causa. Él va a ser nuestro rey. Y ellos pensaron que el Mesías, el Cristo, el Rey, iba a ser un guerrero conquistador, iba a conquistar este mundo, iba a ser soberbio. Y ellos se decían: nosotros somos el pueblo de Dios. Él va a ser nuestro defensor y libertador exclusivo de los israelitas. Pero eso es un error. Es verdad que Jesús es un rey, ¿sí o no? Y es verdad que iba a venir a libertarnos, sí. Pero iba a venir a libertarnos ¿de qué? Del pecado, de la condenación eterna. Y esta libertad que estaba trayendo no solo fue exclusivo para los israelitas, sino para todos los gentiles, para todas las naciones del mundo
que iban a creer en Él. Y eso es lo que muchos no han entendido. Cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, hermanos, murió con un solo propósito: de liberarte, de salvarte del pecado y de la condenación eterna. ¿Lo están entendiendo o no? Y las pruebas y los sufrimientos que hay en este mundo, hermanos, escúchenme bien, tienen un propósito. A muchos de nosotros no nos va a librar de todo nuestro sufrimiento, de todos nuestros problemas, no. Dios lo va a permitir. ¿Por qué? Porque Él va a usar todo esto, ¿para qué? Para formarnos, para prepararnos. ¿Para qué? Para lo eterno. Y los israelitas nunca entendieron esto, porque ellos tenían puesta su mirada en este mundo. Así como muchos cristianos el día de hoy: Señor, dame prosperidad. Señor, permite, Señor, que alcance mi meta de comprarme este camión, este auto. Señor, quiero tener 3 casas. Quiero una super bendición. Señor, quiero sanarme. Entonces, esos hombres tenían esos conceptos, los israelitas de ese tiempo. Ya no vamos a sufrir. Ya los romanos no nos van a abusar como nos abusan. Para eso está viniendo nuestro Mesías. Y querían alabarlo por eso. No porque realmente reconocían que Él era el Hijo de Dios, hermanos. Otro error. Hoy día muchos alaban a Dios cuando las cosas les va bien. Cuando le piden lo que ellos quieren sin tomar en cuenta a Dios. Y recién le alaban cuando hay una bendición, cuando hay una sanidad. ¡Ah, gloria a Dios! Y así querían levantar a Jesús de esa misma forma. Él es el Rey, nos va a librar de todo el sufrimiento humano, de todo este sufrimiento que tenemos en este mundo. Pero Jesús no estaba interesado en recibir la gloria de los hombres, ni del mundo. ¿Por qué? Porque su reino no es de este mundo. Escúchame bien. Si tú quieres ser parte de este reino, hermano, hermana que me estás escuchando, tienes que entender que el reino de Dios no está en este mundo. El reino de Dios está allá en el cielo, hermano. ¿Lo estás entendiendo o no? Así que allí va a terminar el sufrimiento, allí va a terminar el dolor, allí ya no va a haber enfermedad, ya no habrá sufrimiento. Pero mientras estás aquí, hermano, así como Jesús, ¿cuál fue el propósito para Jesús, para su Hijo? Que Él sufriera, ¿sí o no? Que Él padeciera, que Él fuera crucificado. Y dice la Biblia que Dios permitió todo eso, ¿para qué? Para que aprenda obediencia, ¿sí o no? A Jesús sí, pero a mí no, no, hermanito. Igual, de la misma forma, Dios va a permitir cosas en tu vida para que aprendas obediencia. ¿O tú crees que espera a Dios menos de ti? No. ¿Lo están entendiendo? Gloria a Dios. Él no está interesado en este mundo. Por eso Pablo muchas veces decía: no pongan su mirada en este mundo, porque todo lo que se ve es temporal, es pasajero, pero lo que no se ve es eterno. Y en las cosas que se ven también está la felicidad, hermanos. No te aferres tanto a este mundo, hermano. Gloria a Dios. No te aferres tanto, hermano, gloria a Dios, a lo que está aquí, porque es temporal. Un día tu mamá se va a morir, tu papá se va a morir, un día tus hijos se van a ir, un día tú mismo vas a morir. ¿Lo estás entendiendo? Así de claro y sencillo, hermanos. Yo no te voy a echar mentiras. Y Jesús les decía así. Por eso, hermanos, nuestra esperanza es Cristo. Si tú quieres llevar a los tuyos contigo por toda la eternidad, predícales el Evangelio. Predícales la palabra. Enséñales que Jesús es el Señor, que es el único camino. ¿Lo están entendiendo o no? Aleluya. Pero los hombres, como siempre, hermanos,
buscando las cosas de este mundo. Y mira lo que Jesús les dijo a los fariseos. Estábamos en San Juan, volvamos al capítulo 5, el versículo 44. Así dice el Señor: ¿cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros? Estos fariseos, hermanos, buscaban la gloria de los hombres. Así pues como los pastores el día de hoy. Uy, tú eres el reverendo tal, tú eres el profeta de Sudamérica, tú eres el profeta de Bolivia, tú eres el profeta de las naciones. De la misma forma buscaban la gloria de los hombres. Pero mira lo que Jesús les dice: y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Hermano, y eso es lo que debe buscar un verdadero siervo de Dios: la aprobación de Dios y no de los hombres. Y Pablo también habló acerca de esto. Segunda de Corintios capítulo 10, versículos 17 y 18. Así dice el Señor: mas el que se gloría, gloríese en el Señor. O sea, para Él es toda la gloria, hermanos, toda la honra y toda la alabanza. Porque no es aprobado, escúchenme, no tiene la aprobación de Dios, ¿qué? El que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Hermano, ¿de qué sirve que tengas la aprobación del mundo? ¿De qué sirve que tengas la aprobación de los hombres? ¿De qué sirve? Eso no va a servir. Busca tener la aprobación de Dios. ¿Qué te importa lo que te dicen los de afuera? ¿Qué te importa si te critican, si te dicen aleluya, si te dicen santurrón, si te dicen mandarina, dominado? ¿Qué te importa? No te importa lo que digan los hombres, hermano. Lo que te tiene que importar es lo que dice Dios de tu vida. ¿Lo están entendiendo o no? Aleluya. Entonces, hermanos, busquemos con todo nuestro corazón tener la aprobación de Dios. Y esto también, hermanos, pasó entre los apóstoles. Y Jesús tuvo que corregir este error también entre ellos. San Marcos capítulo 9, el versículo 33. Así dice el Señor: y llegó a Capernaum, y cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Y yo me imagino a los apóstoles. ¡Ay! Se dio cuenta el maestro, porque Cristo lo sabe todo. Hermanos, y aquí disputar significa pelear, significa discutir, significa gritar. Y dice que comenzaron a agredirse. Por eso Jesús les dice: ¿por qué peleaban? ¿Por qué se agredían? ¿Por qué se gritaban en el camino? Versículo 84. Mas ellos callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Y yo me imagino ahí esa escena, y ahí todos los discípulos. Ya nos descubrió el maestro. Entonces ahí salta Andrés y dice: yo voy a ser el jefe, tengo más unción. Pero Pedro no se queda callado y les dice: recuerden, yo soy la piedra y sobre mí se edificará la iglesia. Además a mí me dijo: toma las llaves del reino, y a ustedes no. Yo me imagino ahí a Juan: tranquilos, tranquilos. ¿Quién de ustedes se acuesta en el pecho de Jesús? ¿Ah? Solo yo. Hasta escucho el latir de su corazón. Y él nunca me ha dicho: quítate. Yo soy su favorito, a lo menos soy el más menorcito. Yo voy a ser el jefe de todos ustedes. Y se peleaban unos a otros. Hasta el sinvergüenza de Judas queriendo ser el jefe. Así como ahora
en muchas denominaciones de iglesias cristianas, peleándose por ser los jefes de la denominación, y salen al aire por Facebook, peleándose, difamándose, agrediéndose de una forma horrible, y se llaman cristianos. Qué común es en los ministros del día de hoy, hermanos, que se peleen por ser los jefazos dentro de la iglesia. Porque si los apóstoles lo hicieron, imagínense, ellos peor, hermanos. Y hoy día no es la excepción, que se peleen por el poder, por el primer lugar. Quieren ser la iglesia más grande, y no solo eso, quieren el reconocimiento del mundo, el aplauso del mundo, y no hacen caso lo que el Señor manda en su palabra. Y miren lo que Jesús dice respecto a eso. Versículo 35. Entonces Él se sentó y los llamó a los 12. A ver, vengan. Y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Yo me imagino a los apóstoles. ¿Qué? Si yo quiero ser el mayor, ¿tengo que ser el siervo de todos? Jesús dice que sí. Pero la pregunta es, ¿cómo son los pastores? ¿Cómo son los predicadores del día de hoy? Y dicen que ellos son los primeros dentro de la iglesia. Pero ¿cómo son? ¿Son siervos o son los que mandonean y no quieren hacer nada? Porque según ellos son los ungidos de Jehová. Y dicen: yo ya pagué el precio, yo ya nada tengo que hacer, ahora me tienen que servir a mí. Y se ponen títulos: que yo soy el profeta tal, que yo soy el apóstol tal, que yo soy el reverendo tal, que yo soy el ungido de Jehová. Eso dicen ellos. Pero ¿qué dice Jesús respecto a todo eso? Eso es lo que nos interesa saber a nosotros los cristianos, ¿sí o no? Vayamos a Lucas, pero señalen Marcos, por favor. Lucas capítulo 17, versículo 7. Mira lo que dice el Señor. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver él del campo, luego le dice: pasa, siéntate a la mesa? Nadie hace eso. ¿Por qué? Porque es su trabajador, ¿sí o no? Versículo 8. ¿No le dice más bien: prepárame la cena, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido, y después de esto come y bebe tú? Así se hace con las empleadas domésticas. ¿Lo han visto? ¿O alguna vez han visto que una empleada doméstica esté siendo la primera que come antes que el patrón? No, ¿verdad que no? Entonces le sirve primeramente al patrón, y después de que se ha servido el patrón, ella recién va y come. Gloria a Dios. ¿Verdad que sí? Versículo 9. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que él se le había mandado? Pienso que no. Imposible que le des gracias. ¿Por qué? Porque ese es su trabajo, ¿sí o no? Cuando alguien contrata a una empleada doméstica, es para que haga todo eso. Tiene que cumplir con ese trabajo y después recibe su sueldo, ¿sí o no? Aleluya, te alabamos, Señor. Pero miren lo que Jesús les dice a todos esos que se ponen esos títulos presuntuosos, presumidos, viciados de orgullo. Mira lo que dice, versículo 10. Así también vosotros, cuando hayas hecho lo que os ha sido ordenado, decid: el ungido de Jehová soy. ¿Así dice? El profeta de las naciones soy. ¿Así dice? El apóstol soy yo. ¿Así dice? El reverendo de esta iglesia soy yo. ¿Así dice? ¿Qué dice? ¿Ah? Decid: siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Es decir, en otras palabras, simplemente cumplí con lo que se me mandó hacer. Hermanos, ¿se imaginan en esas campañas, en esas convenciones, cuando invitan a esos hombres presumidos,
orgullosos. Y en vez de decirles y presentarlos, aquí el gran siervo de Dios, el apóstol, el profeta, el reverendo, el doctor en divinidades, el licenciado, etcétera, etcétera, les digamos, ahora queremos presentarles al más inútil de todos los predicadores. ¡Pasen al inútil! ¿Me estás oyendo, inútil? ¡Pasa, pasa, toma asiento! Hermano, quisiera ver la cara de esos que se creen los primeros dentro de la iglesia. Hasta risa me da, hermanos. Yo conocí, hermanos, un pastor que cuando le decía hermano, verían su cara, hermanos, porque le gustaba que le dijeran reverendo. Y una vez se me salió, hermano, le dije, aleluya. Hubieran visto su cara, hermanos, cómo apretó, hermano. ¿Saben lo que significa reverendo, hermanos? Digno de reverencia. Hermanos, estos son títulos viciosos, presuntuosos, presumidos. Están locos de poder esos hombres, porque el único digno de reverencia es Jesucristo. ¿Sí o no? Ningún hombre. Entonces, con esto Jesús está demostrando que no deja ni una décima de nada, ni una migaja, para que nosotros recibamos reconocimiento. No deja nada, ¿sí o no? Gloria a Dios. Nosotros somos siervos inútiles, que simplemente estamos cumpliendo lo que Dios nos mandó a hacer. Así que eso no es una ofensa. Si alguna vez me dicen inútil, yo les voy a decir, aquí estoy. Gloria a Dios. Uno de los reformadores, por el año 1625, llamado Jorge Fox, ese hombre, hermanos, predicaba bien tremendo en contra de la corrupción que había en su tiempo. Y su historia dice que en una ocasión la predicación fue tan dura, que lo metieron a la cárcel, porque denunciaba todos los pecados de las autoridades, los robos, los cohechos, las extorsiones, las delincuencias, etcétera, etcétera. A Fox le metieron más de 100 veces a la cárcel, porque confrontaba a todos esos hombres corruptos de su tiempo. ¿Cómo los confrontaba? Con sus predicaciones. Muchas veces lo golpearon, todo lo hicieron los enemigos del evangelio, pero también había gente que le escuchaba y se convertía a Cristo, se arrepentían de sus pecados, creían en Jesús y se hacían discípulos de Jesús. Y cuenta Jorge Fox que en una ocasión que lo invitaron a predicar en un auditorio muy grande donde había miles de personas, y cuando él iba a subir al púlpito, porque él estaba sentado no en el altar, sino junto al pueblo, y mientras él se dirigía al altar, la gente lo saludaba y comenzaron a elogiarlo, y la gente lo quería tocar y le decían: pastor, usted es grande y no hay otro como usted es el ungido de Jehová. Y dice que en ese momento, cuando le dijeron eso, dice que Jorge Fox se paró, esperó y les botó: quítense, apártense de mí, no me toquen. Entonces dice que la gente comenzó a llorar: no, ay pastor, ¿qué haríamos sin usted? Y lo estaban elogiando y no sé cuánto. Entonces Jorge Fox se da la media vuelta y se sale del auditorio. Pero antes de salirse les dice: no les voy a predicar, montón de idólatras. Y se va. Pero ¿cómo es ahora? Esos hombres no solo quieren, sino buscan que otros hombres los adulen, los halaguen, les digan: usted es el mejor pastor, no hay otro como usted vino a salvar a esta nación. Hasta les cantan, les componen alabanzas a sus pastores. Eso es una blasfemia. Allá en Perú hicieron eso con un pastor, aunque ustedes no lo crean. Y ese pastor es el becerro de oro de esa denominación, y está metido en corrupción, traficó con dinero, pelea por propiedades, manda a golpear a la gente.
Y este último dijo que Jesús no es Dios. Es un blasfemo este hombre. Pero la gente lo sigue apoyando, porque ese hombre es su Dios. Por eso, hermanos, tengan cuidado, porque el corazón del hombre tiende a la idolatría. Ten cuidado con seguir a otros hombres, sean pastores, sean denominaciones, sean cantantes, artistas, futbolistas, etcétera, etcétera. Aleluya, ten cuidado. Seguimos, hermanos. El día de hoy, hermanos, ya no están enseñando bien a los futuros pastores. Y muchos de esos futuros pastores quieren fama, quieren reconocimiento humano, gloria de los hombres, y están siguiendo el ejemplo de esos falsos pastores que les están enseñando. Y no se conforman con las enseñanzas de Jesucristo. Allí en Primera de Timoteo, ya estamos acabando, hermanos. Primera de Timoteo, el capítulo 6, el versículo 3. Mira lo que dice el Señor. Si alguno enseña otra cosa, sea quien sea, si un pastor, un reverendo, un profeta, quien sea quien enseñe otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, entonces ese hombre comienza a buscar en otro lado, en la psicología, en la filosofía humana, y está buscando en otros libros que no sea la Biblia. Ese es un hereje. Gloria a Dios. Porque la doctrina para todos los cristianos, la única doctrina es la palabra de Dios, no hay más. ¿Qué más dice? Y a la doctrina que es conforme a la piedad. ¿Qué es la doctrina conforme a la piedad? Hermanos, la doctrina conforme a la piedad es aquella que nos lleva a amar más a Jesús, a consagrarnos más a Él, a buscar más lo eterno y no lo terrenal. Versículo 4. Y está envanecido. Y esta palabra envanecido viene del griego noseo y significa enfermo mental. Y esos van a ir a dar directo al Pacheco de Sucre, porque se los voló un tornillo, enloquecieron. Nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Entonces a estos hombres no les basta las palabras de Jesús, no les basta el consejo de Jesús, no, a mí no me gusta, a mí me gusta más lo que dice el apóstol fulano de tal, el reverendo tal, porque dice unas cosas maravillosas, pero hermano, eso no está en la Biblia. Sí, pero es que me hace sentir cosas bonitas y me siento bien. Entiende, hermano, el evangelio de Cristo no es para hacer sentir cosas bonitas. No, por eso no me gusta el evangelio de Cristo. Prefiero lo que me dicen esos hombres. Eso sí les gusta a esos hombres, hermanos, porque son carnales y piensan solo en lo terrenal. Y les dicen, piensa que puedes y lo podrás. Piensa en grande, no te quedes con pequeñeces. Tú lo puedes lograr, tú lo puedes hacer. Y comienzan a terapiarlos, a motivarlos. Hermano, ese no es el evangelio de Jesucristo. No te equivoques. Pero eso te gusta, porque te anima, te hace sentir bien. Tú lo vas a lograr. ¿Quieres esa casa? Ve, mira, confiésalo. Y lo vas a recibir. No lo dudes. Tú has nacido para hacer cosas grandes. Saca el campeón que hay en ti. Y qué triste, lamentablemente hoy día han mezclado la psicología, la filosofía, la motivación con la palabra de Dios. Pero eso no está en ninguna parte de la Biblia. Ese es otro evangelio, ese no es el evangelio de Cristo, hermanos. Gloria a Dios. Versículo 5. Disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Hermanos, esos hombres no tienen la verdad. Y la Biblia te lo está advirtiendo. ¿Qué más dice? Que toman la piedad, o sea, las cosas de Dios. ¿Para qué?
como fuente de ganancia. O sea, para sacar dinero, para manipular a las personas, para traficar con el Evangelio de Jesucristo. Hermanos, esos no conocen a Dios, hermanos. ¿Qué más dice? Apártate de los tales. Por eso, hermanos, yo he tenido que cortar con muchos. Me alejé de ellos. Ya no son mis amigos. ¿Cómo puedo ser un amigo, hermano, de un hombre que está traficando con el Evangelio? ¿Cómo puedo ser amigo con uno que está comercializando el Evangelio de Cristo? No, hermanos. Tuve que cortar con muchos, hermanos. Y aún con cristianos que solamente piensan en el dinero, en el dinero, en el dinero, en el dinero. Ese día cuando te mueras, ahí tu dinero va a quedar en este mundo. Y si ha sido tu Dios, ese dinero te va a ir derechito al infierno, hermano. Arrepiéntete. Gloria a Dios. Hermanos, si quieren ustedes, pueden seguir ese tipo de evangelio, que no es de Dios, pero yo no. Esa no es mi convicción. Y si esto ofendió a alguien, lo siento, pero yo voy a seguir adelante, predicando el Evangelio de Cristo, lo más certero y correcto, conforme a la voluntad de Dios. Pero la pregunta es, hermanos, ¿a quiénes ustedes van a obedecer? ¿A quiénes ustedes van a seguir? Yo he decidido, hermano, obedecer a Cristo y seguirlo solo a Él. Hermanos, ¿entendieron el mensaje? Si este mensaje fue de bendición para tu vida, compártelo con tus amigos. Y si quieres ver la serie completa, aquí arriba te dejo el enlace. Y si quieres comunicarte con nosotros, aquí abajo te dejo mi correo electrónico. Somos Casa de Oración y que Dios te bendiga.